Our text for the sermon this afternoon Nuestro texto para el sermón de esta tarde is Micah chapter 7 es Miqueas capítulo 7 and verses 18 and 19. y versículos 18 y 19. So let's go ahead and listen to those verses again, Vamos a escuchar nuevamente a esos versículos together with verse 20. junto con versículo 20 también. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Let's pray. Oremos. Our Father in heaven, Nuestro Padre en los cielos, thank you for Jesus Christ. gracias por Jesucristo. Thank you for your marvelous love. Gracias por su maravilloso amor. Thank you for your perfect salvation. Y gracias por su perfecta salvación. And we pray that as we once again open your word, Y oramos al abrir su palabra nuevamente, that you would teach us about that part of your salvation que nos enseñes esa parte de tu salvación, that is given to us in the forgiveness of sins. que se da en el perdón de los pecados. Help me as the preacher, Ayúdame a mí como el predicador, that I might be faithful to your word que puedo ser fiel a tu palabra and filled with your spirit. y lleno de tu Espíritu Santo. And help us all, Lord, Y ayuda a todos nosotros, Señor, to receive your word a recibir tu palabra with humility and faith con humildad y fe and with joy. y con gozo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The Bible is a book full of promises. La Biblia es un libro lleno de promesas. And this is true of the book of Micah in particular. Y este es cierto del libro de Miqueas en particular. But sometimes it can be difficult to claim God's promises. Pero a veces puede ser difícil reclamar las promesas de Dios. This is especially true when we go through serious problems. Y eso es especialmente cierto cuando pasamos por difíciles pruebas. We may begin to question whether God is for us or against us. Podemos empezar de cuestionar si Dios es a favor de nosotros o en contra de nosotros. And indeed, we have reason to feel Y de hecho tenemos razones para sentir that God might be against us. que Dios podría estar en contra de nosotros. Our hearts tell us that we have often broken His commandments. Nuestros corazones nos dicen que a menudo hemos quebrantado sus mandamientos. And this brings us under His judgment. Y este nos lleva bajo su juicio. This is a very serious matter. Este es un asunto serio. Micah talks about it in Micah chapter 6. Y Miqueas habla de él en capítulo 6. He tells us in verse 2 that God has a legal case against His people. Y él dice en versículo 2 que Dios tiene un argumento legal en contra de su pueblo. Why don't you read that verse, brother? Dice, oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y atacará con Israel. God has an indictment against us. Dios tiene un pleito contra nosotros. This is a legal term. Este es un término legal. We have broken His law. Hemos quebrantado su ley. And God's justice requires Y la justicia de Dios requiere that He enforce the penalty of the law. que Él guarda su ley. Listen to what He says in chapter 6, verses 10 through 13. Mira lo que Él dice en capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se
se colmaron de piña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Notice the force of these questions. Nótese la fuerza de esas preguntas. In verse 10, God says, "Can I forget?" En versículo 10, Dios pregunta, ¿puedo olvidar? Or again in verse 11, "Shall I acquit?" En versículo 11, ¿daré por inocente? God is saying that he is a being of absolute justice. Dios está diciendo que Él es un ser de absoluta justicia. He cannot simply ignore sin. No puede simplemente ignorar el pecado. Wickedness must be punished. La maldad debe recibir su castigo. And the offense of violating God's law Y la ofensa de ofender o violar la ley de Dios is so great es tan grande that no payment of money que ningún pago con dinero or personal sacrifice o sacrificio personal could ever make up for it. jamás podría quitar esto, la culpa. Listen to what he says in verse 7. Mira lo que Él dice en versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Even that would not pay for our sins. Incluso eso no podrá pagar por nuestros pecados. So one day Jesus Christ is going to return. Un día volverá el Señor Jesucristo He will come with wrath, y vendrá con ira, like fire. con fuego. We must have this problem solved Necesitamos que ese problema sea resuelto before he returns. antes que Él regresa. But what is the solution Pero ¿cuál es la solución to the problem of our sin? al problema de nuestros pecados? The solution La solución is that God must give us his forgiveness. es que Dios debe darnos su perdón. He must take away the guilt of our sins. Él debe quitar de nosotros la culpa de nuestros pecados. And this is no small matter. Y este no es cualquier asunto pequeño. This is a gift so big and amazing Este es un don tan grande, tan asombrosa, that only God could give it to que us. solo Dios podría darnos esto. This is the teaching of Micah chapter 7, Y esta es la enseñanza de Miqueas capítulo 7, verses 18 and 19. versículos 18 y 19. God shows his incomparable greatness Dios demuestra su grandeza incomparable by forgiving the sins of his covenant people. al perdonar los pecados de su pueblo de pacto. This passage is calling us Este pasaje nos llama to turn from our sins, a volver de nuestros pecados to trust him for his perfect forgiveness, y confiar en Él por su perfecto perdón and to worship him as the only Savior. y adorarle a Él como el único Salvador. First of all, let us consider En primer lugar, vamos a considerar God's forgiveness displays his unique greatness. el perdón de Dios despliega la unicidad, la grandeza única de Dios. We see this in the first part of verse Y 18. vemos esto en la primera parte del versículo 18, Would you read that again? que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Who is a God like you? ¿Quién es como tú, oh Dios? God is absolutely unique in his glory. Dios es absolutamente único en su gloria. Micah's name means who is like the Lord. De hecho, el nombre de Miqueas significa quién como el Señor. And here he exclaims, who is a God like you? Y aquí él dice, ¿qué Dios como tú? And the answer is a forceful, no one is like you. Y la respuesta es una rotunda, nadie es como tú. Here, Micah is echoing Moses, Y aquí Miquea hace eco de Moisés. who, when he stood by the Red Sea, Cuando él estuvo al lado del Mar Rojo, said in Exodus 15:11, él dijo en Éxodo 15:11,
Who is like you, O Lord, ¿Quién es como tú, oh Señor, among the gods? entre los dioses? Who is like you, ¿Quién es como tú, majestic in holiness, majestuoso en santidad, awesome in glorious deeds, asombroso en obras gloriosas, doing wonders? haciendo maravillas? But what is especially amazing about this verse Pero lo que es especialmente especial de este versículo is that it is saying that God is glorious in his grace, está diciendo que Dios es glorioso en su gracia, in his forgiveness. en su perdón. Who is a God like you, ¿Quién es un Dios como tú, pardoning iniquity? que perdona la maldad? This means he takes away the objective guilt of sin Es decir, Él quita la culpabilidad objetiva de los pecados and the liability to punishment. y nuestro castigo. When you sin against another person Cuando usted peca contra otra persona and you cause an offense, y hay una ofensa and then you apologize and the person says, okay, I forgive y you. después usted pide perdón y ellos dicen te perdono, He's just saying things are okay between us now. Él está diciendo ahora las cosas están bien entre nosotros. But your friend cannot take away your objective guilt. Pero tu amigo no puede quitar su culpabilidad objetiva. He cannot take away the fact that you have broken God's law No puede quitar el hecho de que usted ha quebrantado la ley de Dios and the guilt that that brings upon you. y la culpa que este lleva a usted. Only God can take that away. Solo Dios puede quitar esto. When a person's sins are forgiven, Cuando los pecados de alguien son perdonados, God no longer counts his guilt against him. Dios ya no cuenta su culpabilidad contra él. As it says in Psalm 32, Com- verses 1 and 2. Como dice en Salmo 32, We're not going to read that. 1 y 2. And when it says he's passing over transgression, Y cuando dice que él está pasando por alto las transgresiones, the picture is like this. esta es la imagen. He's walking by, Él está caminando and someone says something very offensive to him. y alguien dice algo muy ofensivo a él. He insults God, Hace un insulto a Dios. and God has every right to punish that person. Y Dios tiene todo derecho para castigar a tal persona. But instead, he just keeps walking. Pero en lugar de esto, él sigue caminando. He decides not to punish the Él, sin. él decide no castigar ese pecado. This is a wonderful promise that God makes Esa es una promesa maravillosa que Dios hace. to pardon our iniquity, A perdonar nuestra iniquidad. to pass by our transgression. A pasar nuestras transgresiones. But notice, Pero nótese, this promise does not belong to everyone. esa promesa no es de todos. He says it is for the remnant of his inheritance. Es para el remanente de su heredad. His inheritance is his covenant people, Y este habla de su pueblo pactual, which in the Old Testament was the whole nation of Israel. que en el antiguo pacto fue toda la nación de Israel. But the word remnant means only a part of them. Pero ese término remanente habla de una sola parte de ellos. So God is reminding the people Dios estaba recordando a la gente that just because they're part of the congregation, que simplemente por el hecho que estuvieron parte de la congregación, that does not mean that their sins are forgiven. no significa que sus pecados son perdonados. We have a tendency to assume that, don't we? Tendemos a pensar eso, ¿no? We say, I go to church, Digamos, voy a la iglesia, I'm part of the congregation each Sunday, soy parte de la congregación todos los días del Señor, I listen to the Word of God, escucho a la palabra de Dios, perhaps we even do things in the church. tal vez hago muchas cosas en la iglesia, But that doesn't mean that you're saved. pero no significa que eres salvo. That doesn't mean your sins are forgiven. No significa que tus pecados son perdonados. This is only for the remnant. Este es solamente para el remanente. As it says in Jeremiah 50 and verse 20, Como dice en Jeremías 50, versículo 20. 50-20. yes, 50:20. 50-20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada,
y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Matthew Henry said, Matthew Henry dijo, God's people are a pardoned people, el pueblo de Dios es un pueblo perdonado, and to this they owe their all. y a esto ellos deben su todo. Dear friends, are you truly part of the remnant of God's people? Queridos amigos, ¿son realmente ustedes parte de ese remanente del pueblo de Dios? In other words, are you a true believer in Jesus Christ? En otras palabras, ¿eres tú un verdadero creyente en el Señor Jesucristo? Is all of your hope in the Lord? ¿Es toda tu esperanza en el Señor? Are you following the Savior? ¿Estás siguiendo al Salvador? If you are, then this promise is for you. Y si lo eres, esa promesa es por ti. You can search and look for the guilt of your sin, Tú puedes buscar y tratar de encontrar la culpa de sus pecados, and it cannot be found. pero no se puede encontrar. And if you are forgiven by God, Y si estás perdonado por Dios, you should marvel at His forgiveness. debe maravillarse a su perdón. God has given you something Porque Dios te ha dado algo that no mere human being can give to you. que ningún mero humano puede darte. Who can forgive such sins but God alone? ¿Quién puede perdonar el pecado fuera de Dios? Luke 5:21. Sino solo Dios. Lucas 5:21. Therefore we should praise Him. Por lo tanto debemos alabarlo. Who is a God like you, ¿Quién es un Dios como tú? pardoning iniquity Perdonando iniquidad and passing over transgression? y pasando sobre las transgresiones. God's forgiveness should fill us with awe and reverence towards Him. El perdón de Dios debe llenarnos de asombro y de reverencia hacia Él. Listen to what it says in Psalm 130, verses 3 and 4. Escucha lo que dice en Salmo 130, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. The forgiveness of God, El perdón de Dios, when it is truly understood and received, cuando realmente se entiende y se recibe, produces a reverent fear towards God. produce un temor reverente hacia Dios. Because the grace of God Porque la gracia de Dios is awesome and Es- glorious. es asombroso y glorioso. But why is that? ¿Pero por qué? Why is God's forgiveness glorious? ¿Por qué ese perdón de Dios glorioso? Well, that's the second thing that we're going to consider. Esta es la segunda cosa que vamos a considerar. And I'm going to use three theological words Y voy a utilizar tres palabras teológicas to summarize what Micah says here. para resumir lo que Miqueas está diciendo aquí. Those words are propitiation, Y esas palabras son propiciación, reconciliation, reconciliación and redemption. y redención. Don't be afraid of them, they're kind of big words. No tenga temor de esas palabras, son grandes. But God's given us these words as treasures, Pero Dios nos ha dado esas palabras como tesoros and we should understand them. y debemos entenderlas. First of all, propitiation. En primer lugar, la propiciación. God lets go of his righteous wrath. Dios deja su ira justa. Look at what it says in the second half of verse 18. Mira lo que dice en la segunda parte del versículo 18. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. This, my friends, is the best news in the world. Mis amigos, es la mejor noticia que hay en el mundo. That God does not hold on to his anger forever. Que Dios no se aferra para siempre a su ira. He could, Podría, and in some cases he does. y en algunos casos lo hace. When people do not repent. Cuando las personas no se arrepientan. But when people do repent, Pero cuando ellos sí se arrepientan, God lets go of his anger. Dios no retiene su ira. He releases it. Lo deja And it's gone. y ya no está.
When one person does something Cuando una persona hace algo that offends someone else, que ofende a otra persona, it breaks the relationship. ese quebranta esa relación. It's like a castle wall Es como un muro de un castillo, made of stone and steel. hecho de piedra y hierro. Part of the wonder of forgiveness Parte de la maravilla del perdón is that when we have sinned against God es que cuando hemos pecado contra Dios, by breaking His law, habiendo quebrantado su ley, God is willing to let go of His anger. Dios está dispuesto de perder, olvidar su ira. He breaks down the wall Él quebranta, Él demolía este muro and He builds a bridge. y él construye un puente. Now we must never underestimate Ahora, no debemos subestimar how much it cost God to let go of His anger. cuánto costó a Dios dejar su ira. The wrath of God is not a passing emotion, La ira de Dios no es una emoción pasajera, like when a human being gets angry como cuando un ser humano se enoja. and you say, oh, just give him some time, he'll calm down. Y usted dice, dale un tiempito, él se calmará. The anger of God La ira de Dios is the attitude and expression es la actitud y la expresión of His perfect justice against sin. de su perfecta justicia en contra del pecado. Justice is one of God's attributes. Y la justicia es uno de los atributos de Dios. Sin must have its punishment. El pecado necesita el castigo. How then could God let His wrath go? ¿Cómo podría Dios entonces dejar su ira? Well, about the same time that Micah was writing these words, Al mismo momento que Miqueas estaba escribiendo esas palabras, the prophet Isaiah was writing his prophecy. el profeta Isaías estaba escribiendo también su profecía. And listen to what Isaiah wrote in Isaiah 53. Y mira lo que escribió Isaías en Isaías 53, Verses 5 and 6. versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Do you understand? ¿Entiendes? God let go of His wrath, Dios dejó su ira, but He did not let go of His justice. pero nunca dejó su justicia. He executed His justice Él ejecutó su justicia, by pouring out His wrath upon Christ. derramando su ira sobre Cristo. This is what this represents. Este es lo que esto representa. This is what we celebrate in the supper. Este es lo que celebramos en la cena del Señor. That Christ came to be the substitute of His people. Que Cristo vino para ser el sustituto de su pueblo. That Christ received the just anger of God. Que Cristo recibió la justa ira de Dios. Not because He had sinned, No porque Él había pecado, but as the representative of His people. sino como el representante de su pueblo. Oh, believer, Oh creyente, the Lord has laid on Him el Señor ha puesto sobre Él the iniquity of us all. las iniquidades de todos nosotros. And why would God do such a thing? ¿Y por qué hará Dios tal cosa? God's anger wasn't wrong. La ira de Dios no era pecaminosa. He had every right to be angry. Dios tenía todo derecho para ser airado. He had every right to punish us for our Y sins. tenía todo derecho para castigar a nosotros por nuestros pecados. Why would He pay such a high price ¿Por qué pagará un precio tan alto to save sinners like us? para salvar a pecadores como nosotros? Micah tells us Miqueas nos dice, when he says at the end of verse 18, cuando él dice al final del versículo 18, because He delights in steadfast love. porque se deleita en misericordia o fiel amor. God loves to love people. Dios ama a amar a las personas. God delights to show mercy to those in misery. Dios se deleite
deleita mostrar misericordia, even when they deserve misery. incluso cuando ellos merecen la miseria, perdón. God is love. Dios es amor. Matthew Poole said, Matthew Poole dijo, our God is so wonderfully merciful nuestro Dios es tan maravillosamente misericordioso that it is his pleasure to show mercy. que es su placer mostrar misericordia. The story is told of how the preacher Alexander White Hay una historia sobre el predicador Alexander White. once visited a lawyer named John Carment. Una vez visitó a un abogado, se llama Juan Carne, He had some legal business to do. y él tuvo algunos asuntos legales para hacer, And after the business was done y cuando terminaron and they put away the papers, y guardaban sus papeles, Carment surprised White by suddenly asking, Carmet sorprendió a White preguntándole de repente, have ye any word for an old sinner? ¿tiene una palabra para un viejo pecador? White was surprised and didn't know what to say. Y White quedó sorprendido, no sabía cómo responder. But suddenly he blurted out, Pero de repente él dijo, he delights in mercy. Él se deleite en misericordia. And later he learned Y más tarde él aprendió that old lawyer que este viejo abogado had been in spiritual darkness habría estado en una oscuridad profunda, espiritual, over the guilt of his sins. sobre la culpa de sus pecados. But those simple words, Pero esas palabras sencillas, God delights in mercy, Dios se deleita en misericordia, brought him light and comfort. lo dio luz y consuelo. Oh, dear friends, Queridos amigos, this is who our God is. este es nuestro Dios, A God full of love and generosity. un Dios lleno de amor y generosidad, A God willing to send his Son un Dios dispuesto a enviar a su propio Hijo to save sinners, a salvar a pecadores, even when he is angry with sinners. incluso cuando está airado con los pecadores. Are you starting to understand Ya usted puede entender why Micah would say, por qué Miqueas diría, who is a God like you? ¿qué Dios como tú? A God who loves mercy. Un Dios que se deleita en misericordia. And so we see one reason here Así vemos una razón aquí. why the forgiveness of God is glorious. ¿Por qué el perdón de Dios es glorioso? It's because it is propitiation. Es porque es la propiciación. But there is another reason, Pero hay otra razón. and that is reconciliation. Esta es la reconciliación. And that is God's turning around his relationship with sinners. Y este es Dios volviendo su relación con los pecadores. We see this in the very first statement in verse 19. Y vemos esto en la primera parte del versículo 19. Go ahead and read. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. All of it? Or? No, just that part is great. So God will turn. Dios volverá. This is a very strange statement. Esta es una afirmación rara. In fact, the word to turn De hecho, este término volverá is one of the primary words in the Old Testament es una de las palabras del Antiguo Testamento principales for repentance. para arrepentimiento. And we need to repent. Y nosotros debemos arrepentirnos. We need to turn away from our sins Nosotros debemos volver de nuestros pecados and turn back to God. y volver a Dios. But God doesn't need to repent. Pero Dios no tiene por qué arrepentirse. But the amazing thing that Micah is telling us Pero la cosa asombrosa que Miqueas está diciendo a nosotros is that if we will turn, es que si nosotros volvemos, God will turn. Dios volverá. He will turn from the path of wrath, Él volverá del camino de la ira and he will walk with us in the path of grace. y Él caminará con nosotros en el camino de la gracia. Now, God does not change in his being or purposes, Ahora Dios no cambia en su ser o en sus propósitos, but he does change in his relationships and his course of action, pero sí cambia en sus relaciones y en sus acciones, especially when his creatures repent. y especialmente cuando sus criaturas se arrepientan.
This change we call reconciliation. Y ese cambio lo llamamos la reconciliación. Because God heals the broken relationship Porque Dios sana la relación rota between Him and us, entre Él y nosotros, so that we now have peace with Him. para que nosotros tengamos paz con Él. And look at the beautiful fruit this produces. Y mira la hermosa fruta que este produce. Verse 19 says, He will turn and have compassion on us. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. The word translated as compassion Y ese término aquí en español, misericordia, informs us that God will be tender-hearted towards us. que Dios tendrá un tierno corazón hacia nosotros. The way a loving parent is tender-hearted towards a precious child. De la forma como un padre es muy tierno hacia sus hijos pequeños. Listen to what it says in Psalm 103, verse 13. Y mira lo que dice en Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Indeed, God's compassion is far greater than any human compassion. Ciertamente la compasión de Dios es mucho mayor que cualquier compasión humana. It says in Isaiah 49:15, Dice en Isaías 49, 14, you don't need to look. 19, 15. o 15, Yeah, perdón. 49:15. 49, 15. That even if your own mother were to forget you Que incluso si su propia madre te olvida and no longer have compassion on you, y deja de tener compasión de ti, if you are God's child, si eres hijo de Dios, He will never forget you. nunca te olvidará. He will never fail to have mercy on you. Nunca fracasará en mostrarte misericordia. It's kind of like this. Es algo parecido a esto. We are sinning against God. Estamos pecando contra Dios. He's calling us to repent. Y Él está llamándonos a arrepentirnos. But we say, no, Pero dijimos, no, we don't want you. no te quiero, We don't want a relationship with you. no te queremos. And so God begins to walk away from us. Y Dios empieza a alejarse de nosotros. We're separated from God. Somos separados de Dios. But then His grace begins to convict us. Pero después su gracia empieza a obrar en Our nosotros. hearts begin to break over our sin. Nuestros corazones quebranten sobre nuestros pecados. We say, oh, I can't live without God forever. Y dijimos, no puedo vivir sin Dios para siempre. And we cry out to Him, Y clamamos a Él. God, have mercy on me, a sinner. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Save me from my sins. Sálvame de mis pecados. And just like that, Y así como esto, He spins around. Dios se vuelve de una His vez. face is not angry. Y no con una cara enojada. His face is full of love and kindness. Su rostro está lleno de amor y bondad. And He runs towards us Y Él corre a nosotros. and embraces us Y los da un abrazo. and holds us forever Y nos guarda para in siempre. the arms of His love. En los brazos de su amor. He has compassion. Él tiene compasión. This is the blessing of reconciliation. Esta es la bendición de la reconciliación. God accepts us back. Dios nos acepta de nuevo. We don't need to feel ashamed anymore. Ya no debemos sentir avergonzado. Oh, we know that we deserve to be rejected. Sí sabemos que merecemos ser rechazados. And in a sense, we feel even more ashamed of our sin. En un sentido sentimos aún más avergonzados de nuestros pecados. Because we see how deeply we deserve His judgment. Porque vemos cuán profundamente merecemos su juicio. But He will not reject us. Pero no nos rechazará. We don't need to feel ashamed anymore. No debemos sentir la vergüenza más. We are reconciled to God. Porque somos reconciliados con nuestro Dios. He has turned Él ha vuelto. and He has compassion on us. Y Él tiene compasión de nosotros. And this is another reason Y esa es otra razón why the forgiveness of God is glorious. por qué el perdón de Dios es glorioso. And we should say, who is like you, O God? Y debemos decir, ¿quién es como tú, oh Dios? But in addition to propitiation, Pero también
tenemos encima de la propiciación and y la reconciliation, reconciliación, there is a third reason, hay una tercera razón. and that's redemption. Y esa es la redención. God's total victory over the deadly penalty of sin. La victoria total de Dios sobre la pena mortal de pecado. So we see that in the latter part of verse 19. Y vemos esto a la última parte de versículo 19. Begin reading right after it says he'll again have compassion on us. Okay. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. These are proclamations of victory. Esas son proclamaciones de victoria. The first statement means that he will subdue our sins. La primera afirmación dice que Dios va a subyugar nuestros pecados. It's the same word that's used of Israel conquering its enemies Es la misma palabra usada cuando Israel conquistaba a sus enemigos so that they can enjoy the land in peace. para que ellos podrían disfrutar la tierra en paz. And so the picture here is that our sins are like enemies La imagen aquí es que nuestros pecados son como enemigos who threaten to destroy us. que amenazan a But destruirnos. God will conquer them. Pero Dios lo va a conquistar. God will not allow Dios no va a permitir these evil forces que esas fuerzas malignas to take away our lives. quitar nuestra vida de nosotros. Salvation is victory over sin. La salvación es la victoria sobre el pecado. Now, certainly that includes Y ciertamente esto incluye our victory over the power of sin, nuestra victoria sobre el poder de pecado, what we call sanctification, lo que nosotros llamamos la santificación, where God begins to make us more and more like Jesus. donde Dios nos hace más y más como Cristo. But the emphasis of this passage Pero el énfasis de este pasaje is on the forgiveness of sin, es sobre el perdón de pecado, victory over the penalty of sin, victoria sobre la pena de pecado, which is our justification. que es nuestra justificación. And this becomes even clearer Y este se hace más claro in the next statement that he makes. en la próxima afirmación que él hace. You will cast all our sins Echarás todos nuestros pecados into the depths of the sea. en las profundidades del mar. What a powerful image this is. ¿Qué imagen tan poderosa es esta? But where does it come from? ¿Pero de dónde viene? Why does he talk about this? ¿Por qué él habla de esto? Casting our sins into the depths of the sea. Echando nuestros pecados a la profundidad del mar. Once again, Micah Una vez más, is Miqueas taking us back to the Red Sea. está llevándonos otra vez al Mar Rojo. Listen to what it says in Exodus 15. Mira lo que dice en Éxodo 15. And verses 4 through 6. Versículos 4 al 6. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. So what Micah is saying Lo que Miqueas está diciendo is that God has given us victory over our sins, es que Dios nos ha dado victoria sobre nuestro pecado, just like he gave Israel victory así como dio Israel victoria at the Red Sea. en el Mar Rojo. And this is especially sweet to us Y este es especialmente dulce para nosotros, because the New Testament tells us porque el Nuevo Testamento nos dice that the redemption of Israel from Egypt que la redención de Israel de Egipto is a type of our redemption in Christ. es un tipo de nuestra redención en Cristo. So it's saying we are to think of God's forgiveness like this. Está diciendo que debemos pensar de la redención en Cristo de esa manera. We stand on the shores of a great sea. Estamos parados en la orilla de un gran mar We cannot move forward into it, y no podemos pasar más adelante, or it will be death. o sería la muerte para nosotros. But then we turn and look back, Pero miramos hacia atrás
And we see a great army coming after us. Y vemos un gran ejército persiguiéndonos. But this is not an army of men. Pero no es un ejército de hombres. This is an army of our own sins. Es un ejército de nuestros propios pecados. Every time we have thought or said or done anything Cada vez que hemos pensado o dicho o hecho algo that is contrary to the law of God, que contrario a la ley de Dios, it is rushing against us, está corriendo hacia nosotros, armed by the law of God, armado con la ley de Dios, with deadly weapons to destroy us, con armas mortales para destruirnos, coming swiftly against us, con rapidez acercando a nosotros, on the chariots of our own conscience, en los carros de nuestra propia conciencia, which is telling us that we are guilty. que está diciendo a nosotros que somos culpables. And as we gaze upon this army, Pero al mirar este ejército, we cry out in terror clamamos en horror, because we know we cannot escape. porque sabemos que no hay un escape. We are guilty, Somos culpables and surely our sins will destroy y us. seguramente nuestros pecados nos destruirá. But suddenly the Lord Jesus comes Pero de repente viene el Señor Jesucristo in the cloud of glory, en su nube de gloria, but he doesn't come to destroy us. pero no viene para destruirnos. Instead, he places himself between us and our enemies. En lugar de eso, Él nos pone en el intermedio entre nosotros y nuestros enemigos. And the winds of the Spirit begin to blow. Y los vientos del Espíritu empiezan de moverse. And that sea of death Y este mar de muerte is opened up. se abre. And Christ leads us down Y into death. Cristo nos guía adelante por medio de la muerte, Into his death. en su muerte. And what should have destroyed us Y lo que debía haber destruido a is nosotros like a fortress that protects us. es como un castillo que nos protege. The water is like walls on either side of El agua us. son como muros de cada lado de nosotros. And as we cross the sea on dry land Y al cruzar ese mar en tierra seca, and come out on the other side, y cuando pasemos al otro lado, we turn back and see volvemos y podemos ver all our sins rushing into the sea. todos nuestros pecados echados al mar. And then God gives the command, Y Dios da el mandato and the waters come together y las aguas se unen otra vez and crush our sins. y destruyen nuestros pecados. Just like the Egyptians were destroyed. Así como los egipcios fueron destruidos. As we stand there Y by al- the sea, Al estar ahí de pie en la orilla, we realize reconocemos, our sins can't destroy us anymore. nuestros pecados ya no pueden destruirnos. They've been destroyed. Ellos fueron destruidos. All our guilt is gone, Ya nuestra copa ya no está. destroyed in the death of Jesus. Destruido en la muerte de Jesús. And we're free, Y somos libres. just like the Israelites. Así como los israelitas. They were finally free from Egypt. Finalmente fueron libres de Egipto. Christian, you are free. Cristiano, eres libre. You have victory over the guilt of your Tú sins. tienes victoria sobre la culpa de tus pecados. There is therefore now No hay, por lo tanto, no condemnation condenación for those who are in Christ por Jesus. aquellos que están en Cristo Jesús. This is what he has accomplished Este es lo que Cristo cumplió in his death. en su muerte. This is what he has given Este es lo que Él ha dado to every single believer. a cada creyente. Forgiveness of sins. Perdón de pecados. Propitiation of God's wrath. Propiciación de la ira de Dios. Reconciliation of our relationship with God. Reconciliación con nuestra relación con Dios. And redemption from the condemnation that we deserve. Y redención de la condenación que merecemos. Do you understand ¿Entiendes? why we should say, ¿Por qué debemos decir, who is a God like you? ¿quién es un Dios como tú? We should worship him. Debemos adorarlo. These songs that we've been singing this evening, Estos himnos que hemos cantado en esta tarde. marvelous is the grace of God. Maravillosa gracia. Do you sense the marvelousness ¿No of it? sientes la maravilla de su gracia? Are you able to sing that from your heart? ¿Estás capaz de cantar eso de corazón?
Dear believer, Querido creyente, remind yourself of the gospel. recuérdese del Evangelio. Remember Jesus. Recuerda a Jesús. We do this in remembrance of him. Hacemos esto en memoria de Él. Jesus wants us to never forget Jesús quiere que nunca olvidemos what he has accomplished. lo que Él ha cumplido. The forgiveness of sin. El perdón de pecado, Because it is in the forgiveness of sin porque es en el perdón de pecado that we see the glory of God. que vemos la gloria de Dios. Who else could do this for us ¿Quién más podría hacer esto para nosotros? but our God? Solo nuestro Dios. So let's live for his glory. Así vamos a vivir para su gloria. Let's live for his honor. Vamos a vivir para su honra. Let's live for his praise. Vamos a vivir para su alabanza. Amen. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Truly, Lord, Ciertamente, Señor, it is awesome what you have done. es asombroso lo que has hecho. Forgive us, we pray, Perdónanos, Señor, for the ways that we have treated lightly your forgiveness. por las formas que hemos tomado tan a ligera tu perdón. Show us the awesome glory of your forgiveness. Muéstranos la asombrosa gloria de tu perdón. Fill our hearts, we pray, Llena nuestros corazones, Señor, oramos. not with the fear that you're going to punish us, No con el temor de que nos va a castigar, but with a fear that comes from knowing sino con el temor de por conocer that you will never punish us que nunca nos castigará, because you put that punishment on your Son. porque este castigo cayó sobre su Hijo. We pray it in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.